Ahora vamos a hablar de los perros lobos. Hay dos razas de perros lobos reconocidos por Federación Genológica Internacional. Son perros lobos checoslovacos o checoslovenский Волчак y Saarlos Wolfhund. En todos los tiempos los humanos molaba la idea de tener su propio lobo. Y los humanos habían hecho varios intentos en varios países cruzar los perros de diferentes razas con los lobos para tener los perros con carácter de perros pero con la vista de lobo. Y no es fácil. Han salido muchos perros cobardes o tan feos que imposible. Y aquí vamos a contar de las razas que han salido bien el experimento. En año 1955 en República Checa, un militar checo, Karel Hartl, ha empezado a crear una raza nueva de pastor alemán y lobo. La idea general de la raza era guardiana de las fronteras. Y le ha salido bastante bien y en año 1999 la raza se registra por Federación Genológica Internacional. Y la raza Saarlos Wolfhund ha empezado en Holanda en año 1925, pero como raza está reconocida en año 1975. Y de cuales no están reconocidos en plan internacional como razas, pero existen como razas nacionales y son mezclas de lobo y de perro. En Italia, el lupo italiano. La raza Shikoku en Japón. Perro lobo ereño en las Islas Canarias. Perro lobo kunming de China. En Rusia hay dos mezclas diferentes, Wolfhund y Volkosov de Permia. Y hay más, pero aquí no podemos hablar de todos. Pero vamos a ver qué tenemos que saber antes de adquirirnos un cachorro de estas razas. Son perros genéticamente muy sanos, pero no son perros para todo el mundo. Acordamos que tienen bastante lo del lobo. Son escapistas, son perros con mucha energía, necesitan mucho tiempo, no aguantan estar atados y cerrados. Para tener estos perros hay que saber, pero sí socializarlos desde pequeño, entonces están bastante bien con otros animales, si crezcan con ellos, y con toda la gente de familia. Y con todos que no son de familia y sobre todo con los animales nuevos, se pueden portar bastante mal, como ahora vamos a verlo en el vídeo. Prácticamente no saben ladrar, pero huyen. Tiene que ser el dueño quien manda en la manada de ellos. Entonces, así pues, sirven perfectamente para defensa. Y sobre todo estas razas triunfan porque sirven para trabajos de policía. Pero aún así hay que ir con mucho cuidado con ellos. Mire que bien trabaja este perro. Pero ahora vamos a ver cómo ataca su propio dueño. ¿Ves? Que no son fáciles. Y sobre todo si gastas bastante tiempo en el perro, pueden ser muy agradecidos, porque lo único que hace falta es estar mucho rato con ellos, explicarles cosas y contar que tienen mucha energía, porque si el perro tiene bastante ejercicios todos los días y está bastante tiempo con el dueño, y que les piden cosas y encima pues no cumplen todos los órdenes desde primera. No son muy simples para adiestrar, pero aún así se pueden adiestrar. Necesitan un poco más del tiempo que por ejemplo pastor alemán.
Y por supuesto hay que saber de lo que estás pidiendo y cómo pedirlo. Y si no lo sabes, aún existen gente que se dedican en esto, algún instructor de adiestramiento. Y así sí que puede ser muy divertido tener un lobo propio.